que vamos a grabar la ponencia para luego publicarla en YouTube, como hacemos habitualmente. Y bueno, os habéis perdido la primera parte y todos los demás también, porque no teníamos... Sí, pon un poquito la luz de ahí, la que hacemos para la Junta. En definitiva, la de la Junta se enciende desde ahí, de donde está la botella, ahí. Vale. Y nada, como os decía, vuelvo a repetir, os doy la bienvenida a los que os conectáis, sobre todo de fuera, ya sea desde Andalucía, como la Asociación de Técnicos de Sanidad de Andalucía, Técnicos de Prevención, como de Argentina, que también hay algunos conectados. Espero que ahora ya me oigáis bien. Habíamos quitado el sonido porque estamos manteniendo unas reuniones privadas previas para poner todo en funcionamiento y al final, como pasa siempre, se nos ha olvidado volverle a dar, ¿vale? A la activación del micro. No sé si ahí te aparece si se está grabando, ¿lo puedes ver? Vale. Luego lo publicaremos también, como digo, en YouTube, ¿vale? Os agradecemos a todos los que estáis ahí, sobre todo a los que estáis presentes y, como digo, Fernando nos va a hablar bajo su propia experiencia, la experiencia de un deportista de élite que ha estado muchos años, evidentemente, en activo y que ha tenido una serie de vicisitudes y unas vivencias que bien pueden resultarnos de interés a todos aquellos que nos dedicamos a la prevención. Aspectos, pues, como en definitiva ahora en su conjunto se viene a llamar resiliencia o aspectos de trabajo en equipo u otra serie de aspectos que habréis visto en la presentación, que él los va a tratar bajo su perspectiva, pero que sin duda nos va a aportar algo. Con estas charlas lo que tratamos de hacer es que partimos de la base, como alguno de vosotros ya le he dicho directamente por confianza cuando me preguntaba de qué iba la jornada. No tratamos de enseñaros nada de prevención porque ya sabéis más que nadie, con lo cual lo que tratamos es de ampliar esa currícula que se os ofrece en los estudios de prevención y en la experiencia, pues con experiencias de interés que entendemos que os pueden ayudar a lo largo de vuestra carrera profesional y en el momento en que os encontréis. Así que, por mi parte, nada más. Te vuelvo a agradecer, Fernando, y te paso el micro como los toreros, que sí que funciona. Lleva ahí una pestañita para que te lo pongas. Vale. A ver, ¿se me oye bien así? ¿Se oye bien así? No, a ti te oye. ¿Para ellos también? No, eso es para... Ah, vale. Pues no, perfecto, muy bien. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la convocatoria de esta charla en el Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias también a Miguel Ángel y Fran por pensar en mí y contemplar la posibilidad de que estuviese aquí con vosotros esta tarde. Como ha comentado Fran, me llamo Fernando Gómez, muchos años jugador del Valencia. Acabé mi carrera primero jugando en Inglaterra en el Wolverhampton Wanderers y después en Castellón. Y creo que aparte de eso lo más interesante es lo que he ido haciendo después de retirado, porque he ocupado muchos cargos, he sido director deportivo, he sido entrenador, he trabajado en política a nivel de deporte, tanto a nivel Comunidad Valenciana como ayuntamiento en el municipio de Chiva. He sido asesor del ministro de Juventud y Deportes de Georgia, la antigua República Soviética. Es decir, he tenido muchas experiencias de las que poder extraer muchos valores y muchas situaciones positivas. Por comentar mis sensaciones, en primer lugar, pediros disculpas por si alguna afirmación que hago, pues no estáis de acuerdo con ella. Comentaros también que estoy algo abrumado, algo nervioso, nunca he hecho esta charla. Siempre la he tenido que hacer cuando el público era de diferentes, mucho más variado, de diferentes estamentos y tal, nunca ante un grupo de profesionales de una determinada actividad, o también incluso lo he hecho muchas veces en institutos o en colegios. Seguramente me sentiría mucho más cómodo o algo menos nervioso lanzando el quinto penalti de la tanda de una final, ¿no? Como veis, el título de la charla es Del campo al despacho. Hay una parte teórica que vosotros seguro conocéis o que es de fácil acceso,
pero que siempre es positivo recordar, ¿vale? Cuyos contenidos ya, como los conocéis también, es toma de decisiones, sentido de pertenencia, bajo rendimiento, liderazgo, trabajo en equipo, objetivos. Todo esto aderezado con algunos vídeos representativos muy atractivos y mis experiencias. Algunas de ellas, pero todas contadas con el máximo de sinceridad. Como ha comentado Fran, desde el ámbito futbolístico esperemos y ojalá que de alguna de ellas podáis extraer algo que sea aplicable a situaciones que vosotros podáis vivir. Vamos a comenzar con un vídeo que a mí me gusta mucho. Es un vídeo de una entrevista, una de las preguntas que le hacen en una entrevista a Johan Cruyff, que se prodigaba en este tipo de contestaciones. Después repasaremos algunas frases suyas y se prodigaban en una serie de contestaciones que, bueno, que hacían gracia, pero que al final son aplicables para lo que luego os comentaré. Primer capítulo. Si tú tienes el balón, el otro no juega. Aún se juega un balón solo. Fora de la sala de prensa. La afición me dio una pilota. Sí, pero eso, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, menos problema. Pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Solo puedes dominar el juego si tienes juego. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con técnica fina. Por ejemplo, como Lautaro, para dar un ejemplo. Y estos te rinden mucho más al campo pequeño. El campo grande. El campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes altitud que tiene que bajar. 50 metros y cuando tenemos subimos. Pues cuando no puedes meter ahí dentro, el rendimiento al subterráneo es mucho más grande. Y además, toco mucho, hay mucho para ver. No solo ves corriendo, pero no lo ves tocando. Bueno, el primer capítulo, si tú ves la pilota, no ha pegado. Corría el rumor en el ámbito futbolístico de la época entre los jugadores de muchos equipos que incluso una vez, no sé si recordáis al delantero del Atlético de Madrid, Manolo, un jugador extremeño, este futbolista, la principal virtud que tenía era la de saber desmarcarse muy bien. ¿Y qué les comentaba Johan Cruyff a sus jugadores? ¿Qué es lo que mejor hace Manolo? Desmarcarse. Y les decía, pues no lo marquéis. Bueno, era una situación un poco de absurdo, de cosas, ejemplos muy exagerados, pero que al fin y al cabo nos sirven para referenciar el tema de la lógica. Es el método o razonamiento que debería ser mucho más utilizado para tomar decisiones. Lógica que debemos aplicar para la toma de decisiones, como os decía. ¿Y para qué tipo de decisiones? O situaciones diferentes en las que hay que tomar una decisión. Pero antes de saber qué tipo de decisiones o situaciones diferentes en las que debemos tomar una decisión, yo creo que hay que manejar una primera idea, un primer pensamiento, un primer valor, un primer principio, y es que las personas que son responsables de un grupo de trabajo tienen la posibilidad de compartir, que no repartir o distribuir, sino de compartir fracasos y éxitos, sobre todo los éxitos. Por ejemplo, el director deportivo en fútbol. A veces no encuentran la unanimidad a la hora de decidir qué jugador quieren fichar para su club. No encuentran esa unanimidad en la Secretaría Técnica. Y sin embargo tienen que saber manejar ese tipo de relación con sus miembros de la Secretaría Técnica, sabiendo cuándo deben imponerse y también teniendo en cuenta que incluso imponiéndose o no, esa decisión puede conducirte al error o pueden conducirte al acierto. Estos tipos de decisiones o situaciones en las que nos podríamos encontrar son situaciones de rutina, que ya conocemos la solución, de emergencia, hay que decidir rápidamente en el momento, estratégicas, es necesario un proceso de decisión, u operativas que son para la empresa. ¿Sigo? Sí. Vale. ¿Y cuál es la metodología en el proceso de decisión? Primero, identificar el problema, localizar la discrepancia entre la situación actual y la situación deseada. Es decir, nos encontramos en esta situación, queremos llegar a esta, tenemos planteado un determinado objetivo y eso es lo que queremos alcanzar.
Después, enumerar las posibles alternativas para solucionarlo, analizarlas y ver los pros y los contras detrás de cada una de ellas. Por ejemplo, un entrenador de fútbol tiene que tomar muchas decisiones a corto plazo y casi cada día, casi cada fin de semana, casi cada partido. Tiene que decidir las alineaciones, tiene que hacer los cambios, tiene que manejar a profesionales examinados permanentemente a nivel público y con un carácter muy especial. Profesionales que además se sienten importantes y en cierta manera casi imprescindibles. Seleccionar una alternativa después de evaluar todas las opciones, escogeremos la mejor. Efectivamente, evaluar todas las opciones es muy importante, pero yo, por ejemplo, a mis jugadores en las primeras charlas siempre les comento lo mismo. Les digo que me gusta tener jugadores inteligentes, y jugadores inteligentes son aquellos que en un porcentaje muy alto de ocasiones o el mayor número de veces eligen la mejor opción cuando les toca participar. Y luego están los que son ya los mejores, aquellos que incluso antes de que les toque participar saben lo que tienen que hacer y además saben lo que va a venir después cuando después participen. Es decir, se trata de concebir lo mejor posible lo que tienen que hacer y después de ejecutarlo también lo mejor posible. Requiere una capacidad de análisis rápido de la situación basado en tu conocimiento y en experiencias, teniendo perspectiva y ejecutando con firmeza y seguridad. Y como último y como cuarto paso, llevar a cabo la decisión y evaluar su eficiencia. ¿Qué ocurre si la evaluación muestra que el problema persiste? Pues no, tratar de ver si se definió mal el problema, si se cometieron errores en la evaluación de las alternativas o se eligió la alternativa correcta, pero se implementó mal. A ver, vamos a ponernos un poquito en situación. Y os voy a comentar algunas de las decisiones importantes que tuve que tomar nada más retirado y después de acceder al cargo de director deportivo en el Castellón en el 2002. Yo me retiré del fútbol en el 2000, estuve colaborando con medios de comunicación hasta el 2002, pero yo acabé jugando en el Castellón en el 2002. El presidente del Castellón seguía siendo la misma persona, me acerqué a su oficina y lo comenté si quería que fuese su director deportivo. Iba a ser mi primera experiencia como director deportivo después de retirado en el 2000. Llegamos a un acuerdo y finalmente accedí al cargo. Tras acceder al cargo, el club además llevaba casi más de 10 años sin ascender y bueno, es un lugar también en el que el fútbol se vive de una manera muy radical y con mucho deseo, con mucho sentimiento y bueno, comenzamos a tomar decisiones. Y la primera decisión que tuve que tomar fue la de qué entrenador iba a ser el que iba a coger ese proyecto en el año 2002. Y el entrenador que elegí fue José Luis Oltra. José Luis Oltra venía del Catarroja, el Catarroja de preferente. O sea, no tenía prácticamente experiencia. Yo es que soy de los que pienso que creo más en el conocimiento que en la experiencia. Es verdad que la experiencia, si tienes el conocimiento, te sirve de mucho, pero si tengo que elegir una de las dos, prefiero trabajar con gente que tenga mucho conocimiento más que mucha experiencia sin conocimiento. Yo conocía a José Luis Oltra, lo valoraba como entrenador, como persona de fútbol, él tenía experiencia también como jugador y finalmente decidí que fuese él. Y no nos fue mal, la verdad es que no nos fue mal, estuvimos 30 partidos sin perder, el equipo jugó finalmente la promoción de ascenso, pero en aquella época el primer clasificado no subía directamente y nosotros no conseguimos ascender. La verdad es que la temporada fue muy buena y un poco la decisión que tomé fue bien acogida. Al principio me preguntaron si iba a ser para el B y me dije, no, para el B no, para el primer equipo y finalmente salió muy bien. Pero bueno, llegó la segunda temporada y aunque íbamos muy bien, también volvimos a jugar la promoción de ascenso y no subimos, aunque íbamos muy bien, el presidente ya se estaba desenamorando del entrenador. Con lo cual, la situación se tornaba complicada porque, bueno, el presidente ya empezaba a tener sus dudas, el entrenador parecía que se daba cuenta de que el presidente empezaba a tener sus dudas. Por aquella época fue cuando se puso de moda, precisamente después de la llegada de Johan Cruyff, de Jussi aquí al Valencia y de Leo Benacer al Real Madrid, se puso de moda otro tipo de entrenamientos en los que la pelota siempre estaba presente. Entonces, Villarreal tenía un entrenador que se llamaba Javi López,
que le estaba yendo muy bien, además un tipo de buena presencia, muy simpático, amable, y el presidente pareció que ya tenía, bueno, no sé, que tenía el deseo de que Javi López pudiese ser el entrenador del Castellón. Y ahí, claro, yo empecé también a darme cuenta un poquito de la situación y en esos momentos José Luis Oltra recibió una oferta del Levante para entrenar a su filial, con lo cual él, incluso bajando de categoría, podía progresar. Pero bueno, imaginaos la situación que se nos creaba para intentar solucionar. ¿Qué decisión debíamos tomar en este tipo de situación para que, digamos, todos quedásemos más o menos contentos? Un presidente que, saltándote un poco a ti, ya ha hablado con un entrenador al que quiere o al que le dice que le gustaría que fuese, un entrenador que está en el Castellón con buenos resultados y que nosotros no podemos decidir prescindir de él, pero al mismo tiempo un entrenador que tiene una oferta que le podría permitir progresar. Es lo enrevesado que a veces es el mundo del fútbol y, sin embargo, tenemos que solucionar ese tipo de problemas. Bueno, pues lo que hice fue acudir al consejo y decirles que nosotros no podíamos prescindir de José Luis Oltra. Si él se marchaba, tenía que ser él el que tomase la decisión, pero nosotros no podíamos prescindir de él. Entonces le propuse al consejo, vamos a llamarle y vamos a darle más dinero la temporada que viene. Y luego que él decida. Después del consejo lo llamamos, le ofrecimos más dinero. Él tuvo sus dudas, se lo tuvo que pensar. Incluso volviendo hacia Valencia me llamó, Fernando, ¿esto es verdad? Y yo dije, sí, es verdad, nosotros no podemos prescindir de ti y tenemos que intentar que te quedes con nosotros. Bueno, finalmente decidió irse al Levante. Y era un poco la solución que nosotros buscábamos, es decir, si el presidente ya le gusta que sea otro entrenador, que también estaba de acuerdo porque luego Javi López fue el entrenador del equipo, y José Luis quiere irse al Levante, pues bueno, encontramos una solución en la que nosotros no somos los que prescindimos de él, pero bueno, por eso digo que a veces tomar decisiones es importante analizando todo lo que está alrededor y lo que puedes decidir. Y sabes, además, que son situaciones y decisiones que te pueden llevar al error o te pueden llevar al éxito. Finalmente la cosa salió bien, ¿no? Y después, Javi López estuvo la tercera temporada. Javi López vino la tercera temporada y estuvo todo el año entre los 4 primeros. Todo el año entre los 4 primeros. Es decir, eso nos daba nuevamente derecho a jugar la promoción de ascenso. Pero faltando 6, 7, 6, 5 jornadas, pues me planté en el consejo y les dije, tenemos que prescindir de Javi López. Bueno, el consejo se quedó un poco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que tenemos que prescindir de Javi López? Mirad, si Javi López sigue siendo el entrenador de aquí a final de temporada, corremos el riesgo de ni siquiera jugar el playoff. Yo veía casi todos los partidos del Castellón, lógicamente, pero aparte veía muchos entrenamientos. Y ya te estabas dando cuenta que todo ese tipo de tareas que se pusieron tanto de moda en aquel momento y que ahora también se siguen poniendo en práctica, en algunos casos, cuando son muy condicionadas, no les gusta al jugador, porque están entrenando, pero no acaban de sentirse a gusto, no acaban de disfrutar, no acaban de sacar adelante incluso las situaciones que tienen que resolver, ¿no? Los problemas que tienen que resolver con las tareas que se le plantean. Y aceptó el consejo prescindir de Javi López y me preguntó qué entrenador va a venir. Y les dije, Álvaro Cervera. Álvaro Cervera, que venía también del Catarroja, casi con menos experiencia que José Luis Oltra. Bueno, pues Álvaro Cervera, que además era amigo de José Luis y era amigo mío, estuvo 3 años viendo al Castellón, conocía a sus jugadores, conocía la forma de jugar, conocía la idiosincrasia del club y por lo tanto yo estaba convencido de que él, no sé si subiríamos o no, porque de nuevo íbamos a jugar una promoción de ascenso, pero sí que es verdad que él podía llevarnos adelante, ¿no? Y finalmente la cosa salió bien. Bueno, los consejeros confiaron en mí y bueno, fueron decisiones que se tomaron en su momento, como digo otra vez, analizando todo tipo de circunstancias y muy delicadas al principio, porque si todas estas cosas no me hubiesen salido bien, pues igual probablemente no hubiese podido desarrollar mucho más tiempo mi labor de dirección deportiva en ningún club porque no hubiesen confiado en mí, ¿no? Y luego también como jugador, pues hubo momentos en los que
pues bueno, que tuve que tomar decisiones de posible salida del club, pues porque gracias a Dios las cosas aquí me iban bien, vinieron otros clubs a por mí, pero bueno, yo decidí siempre quedarme aquí porque yo quería ser un one club man, lo de desarrollar toda mi carrera deportiva aquí, completarla y ganar algún título en el Valencia. Bueno, finalmente no conseguí ni una cosa ni la otra, porque cuando tenía 32 años, los entrenadores ya consideraron que no tenía nivel para jugar en el Valencia, 6 o 7 meses después de haber quedado subcampeones con Luis Aragonés, y ya me tuve que ir porque del fútbol todavía podía disfrutar un par de años, un par de años más, ¿no? Bueno, al final, como digo, son momentos en los que tienes que tomar decisiones, que es por lo que hemos llegado a este punto, y que tienes que saber un poco interpretar, aparte, sobre las decisiones que tomes, qué consecuencias pueden traer después, ¿no? Y vuelvo a repetir, sabiendo que pueden salir bien o pueden salir mal, porque, por ejemplo, yo creo que en alguna de las ocasiones que decidí quedarme, quizá tuve que salir, sobre todo al final, cuando ya tenía 30 años y luego estuve 2 años aquí en los que, incluso teniendo algún año más de contrato, tuve que dejar el club porque no jugaba prácticamente nada y el fútbol yo, como les dije a ellos, lo quería para disfrutarlo. Aquí tenéis, como os decía antes, algunas otras frases de Johan Cruyff, bueno, como digo, siempre aplicando mucho la lógica, la facilidad en el mundo del fútbol, cosas que, como digo, pues a veces nos pueden permitir tomar decisiones de mejor manera, ¿vale? Y ahora quiero hablaros un poquito de sentido de pertenencia. No me voy a extender mucho. Este es el barrio de San Marcelino, donde yo vivía. Yo vivía ahí. Ese era el salón, una habitación y otra habitación, en el barrio de San Marcelino. Lo digo porque a veces, y estas son algunas de las fotos de cuando jugaba en el Colegio Salgui, en el barrio de San Marcelino, hasta que tuve 15 años y fui al Valencia, ¿no? Y esta es una serie de fotos de jugadores importantes del Valencia, valencianos. Seguro que faltan muchos más, pero claro, no me cabían todos. Como digo, valencianos que estuvieron mucho tiempo en el club y que tenían desarrollado seguramente un sentimiento de pertenencia muy importante. Pero solo quiero hacer referencia en cuanto al sentimiento de pertenencia porque nos ayuda a contemplar el error de otra manera mucho más responsable. Es aplicable a todos y cada uno de nosotros independientemente de donde seamos, pero hay que vivir, tenemos que vivir así nuestra responsabilidad. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando las cosas van bien, todos lo disfrutamos igual, pero cuando las cosas van mal, nosotros lo sentimos mucho más. Por eso es muy importante que en cualquier tipo de grupo de trabajo que se desarrolle un sentimiento, un sentido de pertenencia, es muy importante. Pero sinceramente prefiero pasar a otra cosa y enfatizar, por ejemplo, ahora el bajo rendimiento en lugar del sentido de pertenencia. ¿Qué entendemos por rendimiento laboral? Es el tiempo y la calidad del trabajo que realiza un empleado si cumple con sus responsabilidades y objetivos dentro de la empresa. Tener bajo rendimiento laboral significa no estar cumpliendo con las expectativas o los estándares de desempeño establecidos por ese puesto de trabajo. Ejemplos de bajo rendimiento, pues no completar las tareas asignadas, no cumplir plazos, requerir supervisión constante, no alcanzar objetivos, no utilizar las herramientas o recursos de manera eficiente, no seguir procedimientos adecuados o correctos, llegar tarde, tener una actitud negativa, no comunicarse o faltas de respeto con los compañeros, etcétera, etcétera. Las causas del bajo rendimiento: no tener habilidades o conocimientos suficientes, alcanzar el nivel de incompetencia, falta de motivación, falta de interés o mala relación pues, con el supervisor o con los compañeros, problemas personales, clima laboral adverso, negativo, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede dar en un doble sentido. El bajo rendimiento, bueno, creo que, como digo, se puede dar en un doble sentido, es decir, que existen causas por las que se puede bajar el rendimiento de tu trabajo o tu bajada de rendimiento no obedece a ninguna causa justificable o externa, pero tienes que resolverlo. Mira, el fútbol es un deporte de equipo.
una profesión pública expuesto a la valoración y crítica constantemente. Aficionados, medios de comunicación y la sensación en algunos momentos de que no sabías jugar al fútbol, de que se te podía haber incluso olvidado. Ibas a entrenar y no sabías lo que tenías que hacer. Estabas realizando cualquier tipo de ejercicio y pensabas que te iba a salir mal. Es el ejemplo de un delantero, por ejemplo, que lleva mucho tiempo sin marcar y no se quiere encontrar en la situación delante del portero porque cree que la va a fallar. Estas situaciones a veces se resuelven pues porque mete un gol de churro o de rebote o muy sencillo. Estas cosas a veces se resuelven de esta manera, pero ¿y si no se resuelven de esta manera? Mi situación en Mestalla, yo estuve 15 años en el Valencia. Claro, cuando las cosas van mal, el aficionado siempre critica más al jugador que lleva mucho tiempo. Y además de criticar más al jugador que lleva mucho tiempo, si se centra sobre todo en alguno, es en el que destaca más por la calidad que por el esfuerzo. El que se esfuerza siempre, pero le da a la gente un poco igual el cómo juegue, o ve que tiene menos influencia. El que destaca más por la calidad también se esfuerza mucho o todo dentro de sus posibilidades, pero al destacar más por la calidad es el blanco de las críticas de los aficionados. Y hubo un momento, 2 o 3 en Mestalla, que a mí la gente me silbaba cada vez que tocaba la pelota. Incluso cuando la pelota ya estaba viniendo hacia mí, ya me estaba silbando. ¿Cuál fue mi reacción? Me vais a silbar más, porque voy a tocar más la pelota. Me acercaba a los medios centros, a los centrales, al portero. Cuanto más alejado de la portería rival recibes la pelota, más sencillo es tenerla, menos errores cometes. Bueno, yo tocaba la pelota y a silbar, y si podía la tenía un ratito en los pies para que silbaran más. Tienes que salir de esta situación y lo importante es afrontarlo con personalidad y con carácter. ¿Y qué dice la teoría en relación con cómo fomentar el autoconocimiento y la autoestima? 1. Identifica tus fortalezas. Yo sabía en qué era bueno y sabía en qué tenía que mejorar. 2. Cuestiona tus pensamientos. Yo tenía la mente muy clara, sin pensamientos ni desfavorables ni perjudiciales. 3. Reconoce tus logros. Yo tenía muy claro lo que había hecho y cómo había alcanzado un determinado estatus. Incluso mis logros del momento, incluso estando mal, sabía lo que hacía bien y lo que hacía mal. Y acepta los errores. Aceptar los errores es una de las cosas que más he hecho en toda mi vida, reconocer y aceptar mi culpa. Nosotros jugamos una vez un partido en Burgos, que perdimos, y yo hice un partido desastroso. El entrenador me mantuvo los 90 minutos sobre el terreno del juego, Husidin. Al acabar el partido cogimos el autobús, nos fuimos, no sé si al aeropuerto o a la estación, porque no recuerdo si volvimos en avión o en tren, y se acercó el entrenador para hablar conmigo y para hablarme de otra cosa, a lo mejor pues de lo que íbamos a hacer la semana siguiente o de no del partido. Y yo lo primero que hice fue pedirle perdón, mister, perdóname por el partido que he hecho hoy. No te preocupes, no pasa nada, del próximo, tal y cual. Es decir, estas cosas a mí me gusta hacerlas. Igual que reconocer un poco mi ignorancia. A mí me gusta preguntar mucho. ¿Por qué? Pues porque no sé de eso. Pues pregunto. Pues cuando tienes la culpa, a mí me gusta también reconocer que la culpa es mía. Yo jugué el Mundial 90 y después del Mundial 90, los jugadores, algunos de los que van a la selección, debido a que no tienen el descanso necesario en verano y no realizan una pretemporada adecuada para preparar la siguiente temporada, o no desarrollan, no tienen una temporada demasiado buena o tienen muchas lesiones. En mi caso me pasó lo segundo. Yo tuve muchas lesiones ese año, yo tuve 6 lesiones, jugué 20 partidos de liga. Hice 10 goles, pero jugué 20 partidos de liga. Ese verano a mí el club me había renovado, sonó que me quería fichar la Sampdoria o el Barça. Entonces el club me renovó, más años de contrato, más salario, pero yo no hice una buena temporada y a mí me supo muy mal, hasta el punto de que a algunos consejeros, en especial a uno, a Juan Martín Queral, le reconocí el que estaba
enfadado, estaba triste porque no había podido responder a la confianza que el club me había dado dándome más años de contrato y subiéndome el salario. Es decir, que todas estas cosas que he enumerado, identificar fortalezas, cuestionar pensamientos, reconocer tus logros o aceptar errores, todo esto lo hacía yo. Y sin embargo, parecía que mi rendimiento había bajado. Así por lo menos me lo hicieron sentir desde la grada. Solo puedo entender que la forma de salir de una situación incómoda es, analizando la situación, desempeñarte con confianza y seguridad y teniendo personalidad y carácter resolver el problema. La teoría te puede ayudar a establecer un proceso, pero bajo mi punto de vista, tú, y seguramente solo tú, serás el responsable de superar una situación de bajo rendimiento. No me gustan las excusas, ni culpar siempre a los demás. Somos nosotros y probablemente solo nosotros. Seguro que hay casos extremos que necesitan otro punto de vista, otro tratamiento o visión, pero normalmente nosotros y sobre todo nosotros. Puede que no estéis de acuerdo con esto, pero en mi experiencia personal, lo que yo he vivido y desarrollando la actividad fútbol, eso es lo que tuve que hacer yo para poder salir adelante. Hablaremos ahora de liderazgo, pero antes, un vídeo que hace referencia precisamente a esto, al factor multiplicador de nuestra actitud. En pocas palabras, actitud de criptomujeres. Por este original y la descripción del vídeo. Todos somos como pillas, hay personas que van por la vida a dedicar debates, personas que van cumplidas, transmitimos sensaciones. A veces que conoces a alguien y dices, wow, tienes oportunidad además. Otras veces que conoces a alguien y dices, bueno, por otro lado, hay gente que está muy desadaptada con el periódico y les hablan de crisis, con la televisión y les hablan de recortes, que bajo el cuerpo hay y tienes sus propios problemas. Por este tema, aquí hay una crisis espectacular de estado real. Es tan importante saber cuánto es como persona, la fórmula es V igual a C más H por A, donde C es igual a conocimientos, H es igual a habilidad, A es igual a actitud. Para toda la vida hace falta conocimientos, para abogado, para ser presidente, para todo eso hace falta, para toda la vida hace falta habilidad, para desarrollar esas tareas, habilidad y experiencia. Pero fíjate que lo importante de la fórmula es lo siguiente, la C suma, la H suma, pero la por tu manera de ser. Hay que aprender por lo que sabes, por los que tienes, por los años que aprenden por tu manera de ser. Todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. También ocurre con los amigos. ¿Cómo eliges a los amigos? Por C, por H, por A. Nadie elige a sus amigos por público. Los eligen por la manera de ser. El problema es cuando uno está desarrollando y quiere lo porque que es la manera de ser. Tienes conocimientos, experiencia, pierdes su manera de ser. Es que hay que ir acelerado y hay veces que hay que parar. No te puedes equivocar de nada. Hay que buscar, verificar la pausa. Hay que darse cuenta de que en la vida lo más importante es que lo más importante tiene que ser lo más importante. La vida está llena de gente que no hace nada a toda la vida, pero no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Algo que fácilmente puedes hacer para afrontar con actitud de día a día es ser agradecido. No aprender a ser agradecido. Ser tan aprendemos llegar a casa y tener luz, de la ducha, de sobras, pero hay que pararse a valorar esas cosas. Entonces uno se vuelve mucho más fácil. Después cada uno se busca la misma tontería, la convierte en un programa. Ya hay que practicar. A veces hay ganas, es cierto, cuando hay ganas, son circunstancias a resolver. Cuando tienes circunstancias a resolver, no puedes perder la vida. La cabeza siempre está pensando en los problemas, pero a veces hay que llevar la cabeza a lo que sí funciona. En ese sentido, la vida es simple. No fácil, pero sí simple. Lo mejor de esta vida suele ser gratis. No se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de disfrutar de las cosas ordinarias. La vida, justo no las cosas pasan como se salían fuera. No podemos hacer nada para cambiar las circunstancias. Podemos elegir nuestras circunstancias y el entorno y siempre hay un sitio muy fácil de aportar las cosas. El único objetivo que tiene esta vida es sumar con un fantástico. Sumar cada día para ser la mejor persona que pueda ser. Ya yo la actitud que multiplica la identifico con la pasión. Yo tengo 60 años, pero no vosotros. Me gustaría que cualquiera que tuviese la posibilidad de contratarme como entrenador o como director deportivo me viese entrenar. Me viese entrenar
O sea, yo ahora mismo estoy entrenando en Enguera a un grupo de chavales de una academia internacional que se llama SIA, Soccer International Action, que no tienen demasiado nivel, pero ellos creen que van a ser futbolistas. Bueno, yo los entreno como si fuera un equipo de primera división. Yo, sinceramente, pienso que tengo nivel para entrenar o ser director deportivo de cualquier equipo del mundo. Por lo menos yo creo que puedo serlo. Ya los demás me elegirán o no. Y sinceramente, la pasión con la que yo voy, yo los entreno 2 veces por semana, la pasión con la que yo voy allí, se me hace muy pesado ir allí, miércoles y viernes por las tardes, sobre todo ahora que ya se hace de noche a las 5:30 de la tarde, 5 de la tarde, 5:30, 6, pero tienes que hacerlo con pasión. Si decides hacer algo, tienes que hacerlo con pasión y hacerlo como mostrar una actitud, como si estuvieras, ya te digo, entrenando al Valencia Club de Fútbol, entrenando un equipo de profesionales, porque además los chavales lo merecen y están esperando eso de ti. Pero ya no es solo eso, cualquier cosa que se tenga que hacer hay que hacerlo con pasión y con la mejor actitud posible. Por ejemplo, los medios de comunicación. Es decir, con el paso de los años ya estás intentando que cada vez tengas menos intervenciones en los medios de comunicación. Pero cuanto más alejado he querido estar, más metido en ellos me veo. Quizá porque ya hay gente que no cuenta conmigo y te gustaría, pues, no sé, desarrollar algún trabajo en algún club en exclusividad. Eso ya haría que no tuviese que participar nunca en los medios de comunicación. Incluso os digo más, es que hay mucha gente que, por lo que sea, te llama, oye, mira, te puedo hacer una entrevista para hablar del Valencia, y yo es que nunca nunca he sabido decir que no, nunca he sabido decir que no. Entonces, por eso os digo que yo, incluso ahora voy a los medios y aunque a mí me gustaría estar apartado de los medios de comunicación, yo voy allí y comento, vamos, como si fuese el primer día, el 2000 o 2001, cuando me retiré y trabajaba en Canal Nou o Radio Nou, y de la misma manera, incluso ahora mejor, porque tengo más conocimiento y más habilidades, pero sobre todo mantengo la misma actitud a la hora de, si hay personas que me están escuchando en la radio, los comentarios acerca de lo que yo creo que estoy viendo en el terreno de juego, tendré que explicárselo de la mejor manera posible y no de cualquier manera. Y además me centro mucho en, yo no puedo ir allí para comentarles lo que les diría a mi hermano. Yo tengo que ir allí para decirles por qué pasan las cosas. Y eso requiere además tener una actitud, no pasar de todo y hacer incluso las cosas que no te gusta, pero que tienes que hacer, hacerlas de la mejor manera posible y con mucha pasión. Mira, yo siempre he tenido un pensamiento y es, nadie puede hablar mal de mi trabajo. Cuando tenía 14 años, en una tutoría del colegio, nos ordenaron una serie de valores, nos enumeraron una serie de valores para que nosotros los ordenáramos por orden de importancia. Y al tutor le extrañó que yo pusiera por delante lo que los demás opinan de mí a la felicidad. Y me preguntó delante de todos los demás, ¿por qué antepones esto? Y les dije, porque si la gente opina mal, tenía 14 años, porque si la gente opina mal de mí, yo no soy feliz. Eso me pasó cuando tenía 14 años, pues imaginaros ahora, profesión pública, dirección deportiva, entrenador. Yo estoy en un banquillo y detrás me empiezan a insultar o empiezan a decir cualquier cosa y yo lo paso fatal. O sea, que creo que hay que afrontar las cosas, como digo, con absoluta pasión y por lo tanto, además, con seguridad, conocimiento y habilidades y control, total control. Por lo menos parecer que tienes el control. En el mundo del fútbol de manera particular, entrenadores y directores deportivos que tienen que hacer muchas conferencias o muchas ruedas de prensa públicas, tienen que demostrar mucho control. Y nosotros incluso también en nuestra actividad laboral. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ponerte nervioso o empiezas a hacer declaraciones diferentes a las normales o a las que demuestran control, ya empiezas a caer, ya empiezas a tener problemas. Por eso digo que los entrenadores y los directores deportivos, independientemente de que lo estén pasando muy mal, hasta el último minuto antes de que nos echen o de que nos echen, tenemos que demostrar control. Y eso es muy importante, sobre todo en profesiones públicas, pero también en cualquier actividad laboral.
Y ahora hablamos de los tipos de líderes, que no es importante, podéis mirar la pantalla y leerlos, pero yo creo que debemos ser todos en uno. Tenemos que saber decidir en cada momento qué tipo de líder queremos ser para resolver un determinado tipo de situación o tener que dirigirte a cualquiera de los miembros del equipo a los que te tienes que dirigir después de saber y de conocer cómo son las personas a las que te diriges. Vamos a ver un vídeo de ahora de Luis Aragonés. Manejaba perfectamente la palabra y el tono. Yo lo he tenido como entrenador. Y creo además que la importancia de la palabra y del tono, además de las herramientas, es absoluta. Incluso un entrenador de fútbol puede demostrar su credibilidad y demostrar errores y aciertos con la palabra, con el tono y con las herramientas. Fijaos en Luis Aragonés. No estoy en la final de este equipo, soy una mierda. Pero que sea una mierda, porque no. Ya lo veo los días, es que joven, que es la jugada total. Yo llamo por su nombre que hay, yo me aprendo los nombres de los primeros. Pero ya me voy a poner rápido y les digo a alguien. Entonces, yo sé que no sé qué. Y estas son cosas que a mí me han venido muy bien, porque pues prácticamente, bueno, prácticamente no, todos los partidos nosotros nos tenemos que dirigir a nuestros jugadores. Yo soy muy amigo además de, pues a veces en redes sociales ves alguna frase o ves alguna imagen y entonces le das un poco la vuelta y el enfoque para poder comentar algo antes del partido y buscar en la charla motivacional, pues servirte de alguna de estas cosas para poder hablar con tus jugadores. Yo, por ejemplo, yo estuve entrenando al SIA Benigànim, precisamente en tercera división, un equipo de chavales sub-23 que nadie cobraba. O sea, imaginaos, los salarios de los equipos de tercera división normales son bajitos, pero ellos nadie cobraba. O sea, imaginaos chavales sub-23 que no cobran.
pues probablemente nivel para jugar en tercera división tenían 2 o 3, no muchos más. Ahora mismo hay 2 jugando en tercera división, bueno, uno en segunda red y otro en tercera división, pero de los demás o están jugando en preferente o ya no están jugando, ¿vale? Y nosotros afrontábamos un partido complicado, además, época de la pandemia, no jugábamos ni siquiera en nuestro campo y jugábamos como locales en la Murta, en el campo del Olimpia de Xàtiva. Y jugábamos contra el Hércules B. Era muy importante ganar, entonces yo, pues bueno, cogí el vídeo de Luis Aragonés, no se lo puse, pero hice referencia a él, al igual que otra cosita que ahora os comentaré de Husidin, que fue entrenador nuestro, ¿vale? Os pongo en situación. Husidin era un entrenador que creía que cuando un futbolista llegaba a un determinado nivel, en este caso jugador del Valencia, ya sabía muchas cosas. Y además nosotros la verdad es que utilizábamos mucho los entrenamientos para saber lo que teníamos que hacer. Éramos un equipo con personalidad, que sabía jugar, que jugaba bien y que además daba igual un poco contra el rival al que enfrentase, siempre jugábamos intentábamos jugar de esa manera, ¿no? Entonces yo, contra el Hércules B, ya digo, dentro de esa variedad de futbolistas que prácticamente tenía casi ninguno nivel para estar en tercera división, teníamos uno que a mí me había sorprendido por lo bien que lo hacía y lo bien que se había adaptado a la categoría y a saber hacer lo que tenía que hacer. Entonces me acerqué a él y tocándole la cabeza me dirigí a todos los demás y les dije: ¿habéis visto a Iván? Iván ha jugado con nosotros, les expliqué lo que nos hacía Higgin y les dije: Iván ha jugado con nosotros de lateral derecho, de interior derecha, de medio centro, de central y de lateral izquierdo. Es decir, él sabe lo que tiene que hacer en su posición y en el resto de posiciones del terreno de juego. Y esa es nuestra gran ventaja, que todos vosotros sabéis lo que tenéis que hacer en vuestras posiciones y en el resto de posiciones del equipo. Y luego también les comenté un poco lo que dijo Luis Aragonés a su selección. Esto es en semifinales de la Eurocopa. Y dijo: si no clasifico a este equipo para la final, soy una mierda. Y yo les dije a ellos: si yo no consigo les hice referencia al vídeo y dije: si yo no consigo salvar a este equipo, soy una mierda. Al final, bueno, utilizas este tipo de cosas para sacar partido y rendimiento, motivarlos de una manera particular en un determinado partido. Seguramente la mayoría de psicólogos deportivos no estarían muy de acuerdo con esto, porque no les gusta que hagamos referencia al resultado final, al ganar o al perder. Pero es verdad que yo creo que nunca viene mal, y sobre todo en el ámbito futbolístico, imagino que en muchos otros ámbitos profesionales también, el a veces nombrar la victoria o la derrota, o el error o el éxito, nunca viene mal, ¿no? Y para destacar como principales referencias de lo que ha comentado Luis Aragonés, pues el disfrute, ha hablado de la presión del más cercano, hace 30 años, ahora todos los comentaristas utilizan lo de la presión tras pérdida. Él ya ha hablado de la presión del más cercano, nosotros nos mirábamos y decíamos: esto, en los entrenamientos decíamos: ¿esto qué es? Pues él ya estaba valorando esta situación. Incluso hablaba de cuidar todos los detalles. Cuando hace referencia al Joseph, es porque jugadores de mucha categoría y muy conocidos ya se están dirigiendo al linier o al árbitro por su nombre de pila, y eso ya da cierta sensación de confianza. Nosotros estuvimos jugando un partido en Pamplona y contra Osasuna en el Sadar. Se produce un saque de banda, nos pitaba Andújar Oliver, se produce un saque de banda y todo Osasuna protestando porque creía que era a su favor, pero lo pitó a favor nuestro. Y yo pasaba por al lado de Andújar y dije: Andújar, qué bien lo has visto. ¿Qué te van a engañar a ti estos? Y el tío: no, me van a mí a engañar estos, tal. Esas cosas crean un vínculo y bueno, a veces son positivas, ¿no? Esto es: ¿qué tipo de líder te consideras? Y ahora sí hablamos un poco de las funciones del líder, ahora algunas cuestiones más teóricas dentro del tema del liderazgo. Pues ¿cuáles son las funciones del líder? Establecer objetivos, conocer los procesos, planificar y organizar los recursos, ser instructores, marcas un poco las pautas a seguir, controlas los procesos para una correcta ejecución de tareas y evaluar siempre para mejorar. ¿Cómo debe ser un gran líder?
carismático, organizado, disciplinado, comunicador, visionario, resolutivo, honesto, creativo. Recordamos aquí algunas de las frases de Luis Aragonés, al igual que hemos hecho antes con Johan Cruyff. Aquí las tenéis. Para llegar lejos solo se debe pensar en la victoria. Cuando estoy cansado levanto la mano y sale un compañero. Motivar es entusiasmar. Supo ganarse la confianza del grupo convirtiéndose en un líder. Los inconvenientes y las ventajas que tiene ser un líder. Los inconvenientes, pues mucha dedicación, poco tiempo personal, debes realizar los trámites y gestiones, aprender continuamente. Si pierdes la confianza en el grupo, la empresa puede ir mal, tiene que ocuparse de muchas funciones que los trabajadores no conocen ni reconocen, y como ventajas, pues bueno, es la cabeza de la empresa, lógicamente tienes más salario y más recompensas, eres una persona exitosa. Bueno, en definitiva, inconvenientes y ventajas que el hecho de ser líder presenta. Lo que es el trabajo en equipo, debe enfocarse en el yo, dejar de enfocarse en el yo y crear el nosotros. El trabajo en equipo gana campeonatos, el talento solo gana partidos, y lo que es necesario para ser un buen líder. Confianza entre los miembros, objetivos comunes, sentido de pertenencia, sabes delegar, hay un entendimiento entre las partes, muy buena comunicación, aprovechas la diversidad de los componentes del grupo de trabajo. Yo siempre he dicho que es muy positivo tener gente que discrepa contigo en los grupos de trabajo porque te hace pensar, te hace recapacitar y analizar y celebrar los éxitos grupales. Ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo. Elementos clave del trabajo en equipo: ser un conjunto de personas en el que cada uno aporta experiencia, formación y aptitudes. Una organización en la que hay división de tareas, cada miembro realiza unas tareas pero es responsable del total de los resultados y presentan un objetivo común, que las metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. Como os decía antes, siempre es muy bueno tener a alguien que discrepe contigo en el grupo. A veces te llevarán al error y a veces te llevarán al acierto. Por ejemplo, en mi última etapa en Castellón, fue en una situación particular, el equipo venía de descender, pero en la Secretaría Técnica se quedó gente de Castellón que incluso ayudó a sacar el equipo de abajo en todos esos años. Bueno, al final no sabes cuándo imponer tu decisión o no, pero por ejemplo se dieron algunas circunstancias en las que yo, sinceramente, al final no me atrevía a convencer a los demás, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, de jugadores que ves jugar en niveles mucho más bajos y que crees que van a poder evolucionar. Además, en estas categorías estamos obligados a tener un determinado número de jugadores sub-23. Estos, en este caso, eran jugadores sub-23 que podían venir al club y podían progresar, contratados por nosotros. Por ejemplo, Ilias Chaira, que está jugando ahora en el Real Oviedo en primera división, pues bueno, podía haber venido cedido del Girona B a entrenar con nosotros y a jugar con nosotros. Pedro Alemán, que estaba en el Mestalla y que ahora está en el Granada jugando en segunda división también. Ale Menéndez, que está jugando ahora en el Albacete y él estaba en el Linares. O, por ejemplo, los casos en los que sí que has tomado la decisión, pero incluso algún miembro del equipo te comenta: Fernando, creo que nos hemos equivocado. Como por ejemplo fue el caso de Ricardo Costa, cuando yo lo fiché nosotros lo fichamos para jugar en el Valencia. Ricardo Costa acabó siendo capitán del Valencia. Nosotros no teníamos ni un duro. Venía de jugar Champions en el Wolfsburgo. Y dices, vamos a ver, si es un jugador que defiende bien, con personalidad, buen profesional, está jugando Champions, viene gratis y ya sabemos que con la pelota en los pies no es demasiado fino, pero por lo menos va a defender bien, ¿no? Estas cosas son razones por las que tienes que intentar convencer a los demás, pero sinceramente en Castellón, aunque era máximo responsable, no querías imponer nada, querías convencer, pero no me atreví a convencer. Y entonces es importantísimo, considero que es importantísimo saber decidir cuándo tienes que imponerte, cuándo quieres imponer tu criterio y cuándo no, sabiendo que el error será absorbido por ti y el acierto compartido con todos.
Pasamos a los objetivos. Siempre me ha gustado mucho comentar a mis futbolistas, dirigentes, a todas las personas relacionadas con el club o con el mundo del fútbol, que los objetivos que nos tenemos que marcar tienen que ser realistas, pero ligeramente ambiciosos. Siempre ligeramente ambiciosos. Por ejemplo, el Valencia, que tiene un coste plantilla para quedar el 10º, pues bueno, vamos a intentar, aunque la situación ahora sea muy mala y estemos lejos quizá de ese puesto, que ahora no tan lejos, pero yo creo que el objetivo del Valencia tendría que ser quedar del 10º al 8º, del 10º al 7º, independientemente de la plantilla que tiene. ¿Por qué? Porque tiene un coste plantilla que dice que tiene que llegar a ese nivel. A partir de ahí, bueno, exígete de esa manera, si nadie te va a pedir mucho más. Jugar ahora en el Valencia es relativamente sencillo porque los objetivos no son muy importantes, pero como digo, siempre marcar un objetivo realista, pero ligeramente ambicioso. Los tipos de objetivos son de resultado, de realización, eficaces, deben cumplir ciertos requisitos concretos, preguntarte dónde, cuándo y cómo, realistas, porque ser demasiado ambicioso es poco realista, oportunos, hay que establecerlos en un plazo temporal, y medibles. Esta palabra es la que define un poco los objetivos, cómo deben de ser. SMART, deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y marcados para un determinado tiempo. Y aquí os dejo algunas frases de Emilio Duro, que es, pues al igual que Víctor Coopers, uno de estos especialistas en conferencias y charlas de coaching, que evidentemente nos cuentan cosas que sabemos, pero como os decía al principio, nunca nos viene mal que nos las recuerden. Y como conclusión final, una como principal, que además genera las mejores consecuencias para la empresa. Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Esto mejora la productividad, con menos esfuerzo se consiguen mejores resultados, más ventas, más beneficios, se refuerza la plantilla, existe una mayor motivación e implicación en el trabajo y se consiguen los objetivos, mejora la competitividad de la empresa. Y ahora terminaremos con un vídeo. Este vídeo es un vídeo de Guillermo Amor, ¿vale? No me quiero reír de él, quiero que nos riamos con él, ¿vale? Este vídeo es una entrevista que le hacen cuando él entrenó a un equipo de Australia, hicieron una entrevista en inglés, él no manejaba muy bien el inglés, ¿vale? Pero con ello quiero poner en valor lo que significa la formación y el conocimiento. Por ejemplo, los entrenadores, siempre vemos que los entrenadores que van contratando los equipos siempre están en la rueda, son los que están dentro de la rueda. Es muy complicado, incluso aunque les haya ido mal o hayan sido despedidos varias veces, que del fútbol nosotros siempre salimos despedidos, directores deportivos y entrenadores, siempre dejas a un club cuando va mal y te despiden. Es la forma de desaparecer de los clubes y de cambiar de club, pero aunque esa circunstancia se dé, yo creo que esto viene más justificado porque me da la sensación de que la mayoría de dirigentes no están preparados para valorar el conocimiento de los entrenadores a los que van a contratar. Siempre deciden más por contactos, por amistades o por gustos futbolísticos. Incluso diría yo que los responsables deportivos, que son los que en teoría deberían elegir a los entrenadores que acceden al cargo para sus equipos, no arriesgan, no quieren arriesgar. Si yo ficho a un entrenador de experiencia y la cosa va mal, se equivoca él. Pero si yo soy original y ficho a alguien de poca experiencia, aunque crea que tiene mucho conocimiento y la cosa sale mal, el problema es mío, el que se ha equivocado soy yo. Por eso es muy difícil, muy difícil encontrar un responsable deportivo que te firme por conocimiento y no por experiencia. Y además han influido mucho en la gente, en los aficionados. Suena el nombre de un entrenador, ¿pero este quién es? ¿A quién ha entrenado?
Es una verdadera pena. O sea, gente que se prepara de verdad para poder tener conocimiento. Yo reconozco que hay mucho exjugador inútil, de verdad, y que a lo mejor le ha ido muy mal, pero hay otros que no son unos inútiles. Y el hecho de poder darles una oportunidad por su conocimiento, yo, sinceramente, creo que no estaría mal, ¿no? En cualquier caso, repetir que lo importante somos nosotros y debemos desenvolvernos con seguridad, confianza y vuelvo a repetir, mucho control. El miedo al error es una de las principales barreras a salvar para un buen rendimiento. Alguien que falla, pierde iniciativa, prefiere exponerse menos. Va a lo seguro, con lo que se apaga la creatividad y deja de disfrutar. Vamos a ver el vídeo. What a special moment for your club. You must be so happy right now. Yes, but again, the game, the result is one thing, is managed. Now, for one, but easy to in a moment with the 2-1 on the goal of the City, so Inter, another with the third goal, was we recover, no, the camp, and it's very important today. Today is, our final is today. The public in our stadium with his people is full for us. And today was very important. And now, tomorrow, Sunday was the game. We wait the opponent, the rival, and after was to prepare the week and to prepare the game. What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your first season as a head coach. And for a while there, it looked like that Adelaide were going to be stuck down the bottom and not even play in the finals. Did you ever imagine that you could get to this point, Guillermo? Well, it was just... the football is online, no? I'm going to show you every day, and the results are very good. You say it's my first year. I'm a coach. The role is important. It's important for me. For me, the key is, well, no, it's not here, it's the group. It's the group. The players are very smart, fantastic. The compromise, the sacrifice, the work. But it's one more. But the key is the players in the group. How much belief do this group have that they can go on and win the grand final here? What do you think? I think we are prepared. For me, the group are prepared. We are physically very good, mentally very good. The week of play, the last week for us was very good. And it's one less game. But the final is normal. Always is difficult, the final. The game is different. The game final, but the one is more open, more people, and we win. This is good for the city, for our supporters, and I think we enjoy the final the next week. Guillermo, congratulations. You really deserve this. Go and enjoy with your team. Thank you very much. Bueno, esto ha sido todo, ¿vale? Espero que no os haya resultado pesado, más bien entretenido y ameno. Podemos comentar lo que os apetezca. Ahora puedo hablar incluso del Valencia. No tengo ningún problema. Y nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. ¿Vale? Bueno, se trataba un poco de eso. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. La gente ha disfrutado. Y además, sí, así que me oigan los de allí. Aunque, bueno, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo creo que muchas de las cosas que hemos visto son prácticamente adaptables a nuestro día a día, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí ninguno está en la edad de irse a la mili ni acaba de estudiar, con lo cual quiero decir que casi todos tenemos ciertos puestos ya de liderazgo en las empresas por trayectoria, aunque sea un liderazgo, digamos, natural, consultivo,
sin reconocimiento, encargo, lo que sea, pero seguramente seremos fuente de estos aspectos motivacionales, ponerlos en práctica, de nosotros mismos también llevar a cabo este planteamiento de objetivos, y ha sido una visión que evidentemente no es meramente deportiva y futbolística, sino que en cualquier profesión se da esa circunstancia, con lo cual yo por lo menos se me ha hecho ameno, lo he pasado bien y creo que en general por los comentarios que se veían también a través de la tablet, o sea, a través de la aplicación, yo creo que ha sido interesante. Entonces, bueno, yo muy agradecido por tu presencia, lógicamente, y por la vuestra y por vuestro tiempo. Si queréis plantear alguna cuestión de algo que podamos enfocar, y si no, si yo ahora le paso el micrófono a alguien, a ti mismo, Miguel, y así... No, es que así voy a por las cosas, ¿vale? Y así tú cierras si quieres. Y bueno, os damos las gracias y vamos a cerrar ya el acto y os vamos a dar lo prometido, que voy a preparar. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos. Bueno, yo la verdad es que tengo que decirte, Fernando, que yo fui el valiente, ¿no?, que contactó contigo. Me acuerdo cuando estábamos los miembros de la Junta que les dije que iba a contactar contigo y me dijeron, no te va a hacer caso. Y yo dije, bueno, tampoco pierdo nada por intentarlo, ¿no? Entonces al final cogí, por aquí, que no me ven. Al final tampoco perdíamos nada, ¿no? Por intentarlo. Te había visto pues muchísimas veces en la tele, pues, de pequeño, te había visto los cromos, había visto partidos tuyos, pero a mí siempre me llamaba la atención que me parecías una persona, vamos a decir, muy equilibrada. Y además tú lo has dicho antes, no solo es conocimiento y habilidad, sino es actitud, ¿no? Entonces, yo siempre intento aplicar también eso. Has dicho una cosa muy interesante, que es nosotros los que nos dedicamos a la prevención, hay nuestro documento fundamental es la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo. Entonces, evaluamos riesgos de personas, los ponderamos, los valoramos, ponemos medidas preventivas para evitar accidentes. Entonces, al final, esa toma de decisiones que nos hablabas tú, pues la verdad es que tiene mucha relación con lo que comentabas. Yo la verdad es que os admiro a los futbolistas porque yo siempre digo lo mismo, lo intentamos mucho, yo lo intenté, mira, aquí estoy haciendo otras cosas y creo que es difícil llegar, pero sobre todo cuando llegáis a esos niveles, es decir, el no saberte despistar, tener dinero y seguir entrenando, cosas alrededor tuyo, gente que se acerque, tomar decisiones, o sea, sois personas que llegáis pocos, os mantenéis pocos y con muchísimo éxito como tú, pues yo creo que sois muy, muy poca gente, con lo cual, pues bueno, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, Fernando. Hice bien en contactar contigo con LinkedIn, no se pierde nada. Lo he intentado con otras personas, otros me han dicho que no, pero en cambio Fernando me ha dicho que sí, con lo cual, oye, daros las gracias a todos, la gente que estáis fuera también. Además, como te comentaba, tenemos una asociación en Argentina que hemos empezado a colaborar con ellos, que además han tenido interés, se han quedado hasta el último momento, con lo cual, pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ya está. Vamos a daros ahora un obsequio a todos los que habéis venido, ¿vale? Con lo cual, un segundito. Me ha gustado mucho porque has tenido el detalle de usarlo. Y además lo has usado justo marcándome coditas. Sí, bueno. Sí. Espera, que igual yo era pequeño y dormía en el salón. No en la habitación. Pues ya mira, pues voy a una externa. Bueno, para los que estáis en remoto, muchas gracias por vuestro tiempo y por haber aguantado ahí hasta el final. Vamos a cortar ya la conexión. Gracias a todos. Un saludo.